Estamos ya celebrando el cuarto domingo de Pascua y bueno, dentro del seguimiento que tenemos a la persona del Cristo resucitado, pues contemplamos la dinámica del seguimiento del buen pastor resucitado. Entendemos que hay dos momentos diríamos, la vida histórica de Cristo, cuando Él anduvo con los 12 y como ahora Él anda con los 12 de un modo nuevo porque está resucitado y vive entre los apóstoles. Así que la liturgia dominical tendrá, como en los primeros libros del Antiguo Testamento, van a presentar a Dios como un pastor. Luego, pues en la respuesta que se va a dar a la palabra, diremos: el Señor es mi pastor, nada me falta, con el Salmo 23. En el Evangelio según San Juan se presentará por su parte como el buen pastor que vino al mundo para que todos tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Esta vida que se nos ha entregado con el resucitado. Y en el discurso de Pentecostés, Pedro presenta la nueva figura de Jesús crucificado. Dios lo constituyó Señor y Cristo. De manera pues que vamos ya entrando en materia y hablamos de esta dinámica del seguimiento del buen pastor resucitado. El discípulo escucha la voz del Señor y vive pues en plenitud. Se trata de saber escuchar la palabra para luego poder vivirla en la comunidad. El texto está tomado de San Juan 10, 1 al 10. Es en los pasajes bíblicos que se van tocando durante el tiempo pascual en los diferentes ciclos. Ahora corresponde los primeros versículos. Después otro año, otros versículos del capítulo 10 y así en el ciclo C. En la pedagogía bíblico-espiritual de la Iglesia, la alegoría del buen pastor se proclama siempre el cuarto domingo de Pascua. Cuando los primeros cristianos comenzaron a presentar a Jesús, la imagen más frecuente fue la de Jesucristo, el buen pastor, que encontramos en las pinturas parietales de las catacumbas. Ahí se muestra a Jesús como aquel que ha venido para ocuparse de la humanidad perdida, como el que se preocupa de todo hombre que quiere llevarlo de nuevo a Dios. Así que tenemos esta bellísima imagen de Jesús, el buen pastor, que indica el cuidado incansable, cómo Él se la juega toda por nosotros, y nos describe también el estilo de vida nueva pascual que caracteriza pues a todo discípulo de Jesús. Así que siguiendo una de las palabras del Papa Benedicto, que en una homilía escribió: era costumbre en el Antiguo Oriente que los reyes se llamaran a sí mismos pastores de su pueblo. Era una imagen de poder, una imagen cínica. Para ellos los pueblos eran como ovejas de las que el pastor podía disponer a su agrado. Por el contrario, el pastor de todos los hombres, el Dios vivo, se ha hecho el mismo pastor, se ha hecho cordero, se ha puesto de la parte de los corderos, de los que son pisoteados y sacrificados. Precisamente así lo revela Él como el verdadero pastor. Yo soy el buen pastor. Yo doy mi vida por las ovejas, dice Jesús de sí mismo. No es el poder lo que redime, sino el amor. Este es el distintivo de Dios. Él es amor. Dispongámonos pues ahora para ir haciendo lectura del texto que nos va a ofrecer este domingo la Escritura. Algunos puntos iniciales pues sobre el pastor. El pastor, cuando hablamos de pastor, se habla de relacionalidad. En los antiguos decirlo, cuando los pastores van con sus rebaños
la mayoría de veces los pastores pues van descansando junto con las ovejas, y en todo esto se dedican a ver oveja por oveja. Y es común pues oír a los pastores hablar con sus ovejas, y que incluso les ponen nombre. Por esto la relacionalidad es importante en este concepto de cómo un pastor debe conocer a la oveja, y es lo que nos explica Jesús. Yo soy el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen. En la historia de la revelación aparece con frecuencia pues este pasaje cuando se plantea de que Dios es el pastor de Israel. Y ciertamente en el templo de Jerusalén solía presentarse esta imagen porque el pueblo convocado en el templo blanquear esos templos con toda la indumentaria que utilizaba el judío, pues se miraban como ovejas. E incluso ahora cuando vemos, por ejemplo, a los musulmanes cuando están postrados dentro de una mezquita, se ven como que fueran rebaños. Y así también era el pueblo de Israel, el pueblo judío. De manera que por eso le llama pues diríamos las ovejas del pastor. Y la oración que tiene el pueblo judío es: el Señor es mi pastor y me conduce a verdes prados y hacia fuentes tranquilas. Bueno, eso es lo que el Señor hace por su pueblo. Así que vamos directamente al texto, tal como se nos plantea en la Escritura. Dice Juan 10, 1 al 10. En una ocasión dijo Jesús: en verdad les digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca afuera. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen pues la voz de los extraños. Jesús le dice esta parábola, pero ellos no comprendieron de lo que les hablaba. Entonces Jesús le dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y esa vida la tengan en abundancia. Hemos pues proclamado este texto que nos va mostrando cuál es la actitud de Jesús, buen pastor. El contexto inmediato pues nos lo plantea así: la autosuficiencia de las autoridades y el ejemplo radiante de un seguir de Jesús. Para comprender pues esta parábola o alegoría, pues también así se le puede titular, del buen pastor, hay que tomar como punto de partida la parte final pues del relato del ciego de nacimiento que se leyó pues en la Cuaresma en San Juan. Del hecho, si observamos, pues no hay ninguna solución de continuidad entre Juan 9:41 y 10:1. Los interlocutores de Jesús son los fariseos. Previamente Jesús, hablando de forma general, había dicho que había venido para un juicio a este mundo, y que este juicio lleva a la visión a quien no ve, y a quienes ven les viene la ceguera. Estas palabras de Jesús son el mejor comentario
al relato del ciego de nacimiento, en el cual se han notado dos actitudes. La del ciego curado, quien de hecho pues ha hecho un camino progresivo de apertura a la fe, y también progresiva actitud de cerrazón ante Jesús por parte de las autoridades judías. Dicho de otra manera, pues las autoridades religiosas creen conocer todo acerca de Dios y dictaminan sobre Jesús. En cambio, el ciego curado cada vez vislumbra quién es el más en su búsqueda de fe. Esta es la ceguera y la apertura pues del creer. Así que Jesús dijo, el que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Las palabras finales de 9:41 confirman lo anterior. Si fueran ciegos, les dice Jesús, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, entonces su pecado permanece. Las palabras finales, tal que como se han presentado, pues tienen vital importancia en el caso de los verdaderos pastores. Así que si entramos ya a la parábola, pues sobre la entrada en el redil, dice Jesús que quien entra por la puerta pues es el pastor, ¿verdad? Y que quien se salta realmente las trancas son los no pastores. Así que Jesús comienza indicando que va a decir algo de mucha importancia. Para ello usa la fórmula solemne, en verdad les digo. Enseguida enuncia una parábola centrada en la descripción de la actividad del pastor. En ella se distinguen pues dos partes importantes, cada una caracterizada por una contraposición. La primera, que está en el capítulo 10, versículos 1 al 3, dos formas contrapuestas de acercarse a las ovejas. En 10, 3b al 5, la relación entre el pastor y las ovejas y la contrapuesta actitud ante los extraños. Veamos estas dos formas. Una primera dirá el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón, es un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas, a éste le abre el portero. Notemos pues en el énfasis del verbo ser, ese es un ladrón y salteador. Es pastor de las ovejas, refiriéndose al verdadero pastor, aquel que entra por la puerta. Entonces, hay dos modelos de entrar en el rebaño que dependen de lo que busque: cuidar al rebaño o, por el contrario, hacerle daño al rebaño. Así queda establecida la diferencia pues entre el falso y el verdadero pastor de las ovejas. El falso pastor, el que no entra por la puerta, escala, dice, por otro lado. Entonces, cuando se habla de que escala por otro lado, quien busca hacer daño, pues no da la cara, entra a escondidas, valiéndose de un subterfugio, porque quien tiene segundas o malas intenciones no gusta de ser reconocido, como bien había explicado Jesús. Todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras. A quien procede de esta manera se le dan los dos calificativos fuertes de ladrón y salteador, dos títulos que señalan rapacidad, deshonestidad y egoísmo. Ante todo priman pues sus propios intereses, el resto no le importa. Su búsqueda de la oveja implica
sometimiento, enajenación, aprovechamiento y finalmente muerte para la oveja. El verdadero pastor, el que entra por la puerta, le abre el portero. El verdadero pastor da la cara al llegar a la puerta y dejarse convalidar de nuevo personaje en la parábola, el portero a quien dictamina si es o no pastor. Obviamente cuando lo reconoce, no duda en dejar entrar al pastor. También había dicho Jesús, el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Así que luego la relación entre el pastor y las ovejas es de conocerles. El pastor conoce a las ovejas y las ovejas escuchan su voz. Así que todo el que conoce al pastor pues sigue dirigido por este pastor que conoce su voz y sabe pues todo a dónde la lleva el pastor. Un detalle dice que a cada una la llama por su nombre. Como ya hemos comentado, era costumbre de que el pastor hablaba con la oveja. Y lo mismo el Señor dice, habla con cada una de las ovejas. Y para esto también nosotros tendremos que ser dóciles, pues como las ovejas, para que el pastor nos hable y también nosotros sepamos de escucharle. En una segunda etapa dice que el pastor va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es importantísimo pues para la vida cristiana el saber conocer a Jesucristo, porque así las ovejas no solo oyen su voz, sino que le siguen. Seguir, dice, no siguen a los extraños. De ahí que el pastor se tenga que identificar con el rebaño. Jesús le dijo esta parábola, dice, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Se trata pues de los pastores de este relato, en el que está hablando con gente pues que también pastorea, pero que no son buenos pastores. Esto hace recordar lo que sucedió en el Antiguo Testamento, que también en el libro de Ezequiel también se dice que hay malos pastores que se aprovechan de las ovejas. Y él dice, yo mismo en persona iré y voy a salvar a mi pueblo como pastor a su rebaño. Así que los que oímos estas palabras de Jesús, entendemos que se trata de la aplicación de este pastor. Y las ovejas, nosotros como parte no solo del rebaño, sino también como encargados de comunidades, sabemos que tenemos que tener un buen trato a las personas y también que escuchen la voz del buen pastor que es Cristo, para que así las personas le sigan. Por eso dirá Jesús que Él es la puerta y los pastores entran por la puerta que es Cristo. Si el pastor entra dentro de la dinámica pues del conocimiento de Cristo, entra en ese misterio amoroso del Señor, también con ese mismo amor ha de dirigir a la comunidad que son las ovejas del buen pastor. Y Jesús termina diciendo, yo he venido para que tengan vida y esa vida la tengan pues en abundancia. Esperamos pues que este domingo entendamos perfectamente que somos parte del rebaño y en el caso del ministerio ordenado pues somos copastores, como lo explica el apóstol Pedro, en el que también hacemos las veces de Cristo. Y ojo pues, porque podemos caer en esto que decía Ezequiel, ser pastores que nos aprovechamos del rebaño, y no debe ser así. Al contrario, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Que en este tiempo pascual pues descubramos la presencia del resucitado, que nos guía como buen pastor y que nos invita a nosotros a hacer lo mismo como ovejas y como copastores en el rebaño que es la iglesia. Gracias por su atención.